Muy bien, voy a pedirle a Mari que nos dirija en oración, por favor, para comenzar. Muy bien. Oremos. Nuestro Padre Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Padre, qué gozo de nuevo estar reunidos en tu nombre para poder estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por este sábado, este nuevo día que tú nos das a nosotros para meditar, Señor, en tu palabra y en todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar conectados por este medio, por todas las personas que ya están conectadas, Señor, y por los que están en este momento también para conectarse. Y no solamente por ellos, sino que también te agradecemos por todos aquellos que también van a ver este estudio, Señor, después en línea. Gracias te damos, te suplicamos que tu Espíritu Santo dirija este estudio, que dé sabiduría, entendimiento y discernimiento a nuestra maestra para que pueda también expresar, Señor, tus palabras en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como decía, el capítulo número 6, de paso, al principio de este seminario, yo les comentaba a ustedes que el libro de Daniel no es simple y sencillamente un libro de historietas, ¿verdad? Que por cierto son fascinantes, pero no es solamente eso, sino que más aún, y lo más importante y el centro de todo es Jesús. Jesús está en todas partes y en este caso en particular vamos a ver nosotros cómo Jesús llega en el momento de la prueba, así como lo vimos también en el capítulo del horno ardiente, ¿verdad? Que fueron echados al horno y Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Y por qué es importante? Esto es a manera de introducción, porque nosotros en la vida pasamos por problemas. Y como dijimos desde el principio de este seminario, la historia realmente es de un héroe y ese héroe es Jesús. Jesús siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes allá en el foso, en el horno de fuego ardiente? Tiraron a 3 adentro del horno, pero el rey veía 4. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús en medio de ellos. Y aquí vamos a ver también a Jesús ayudando a Daniel. Y por eso queremos nosotros de que al estudiar estos capítulos, no veamos solamente la historia, que son historias bonitas, por cierto, pero que veamos más allá de la historia, que nos veamos nosotros, seamos nosotros el participante de cada historia, porque nosotros también pasamos por grandes problemas en la vida, que a veces no sabemos cómo solucionarlos, pero nosotros debemos de confiar que Dios está con nosotros. Así que desde esa perspectiva de saber que Jesús es el héroe de nuestra historia en este y en todos los capítulos que hemos estado estudiando, vamos a dar inicio al primer versículo. Vamos a capítulo 6, versículo 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos dice que puso a tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Y quiero decir algo aquí, ¿verdad? Que en el año 538 antes de Cristo, Darío el Medo tomó el reino de Babilonia, como lo estudiamos en el capítulo número 5, ¿verdad? Que cayó pues después de que se escribió la mano, ¿se acuerdan ustedes? Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y cayó el reino de Babilonia en las manos de Medo-Persia. Así que, pero también nos cuenta la historia que Darío, que es de quien vamos a hablar hoy, murió 2 años más tarde y Ciro el persa se hizo cargo del reino, porque acuérdense que para poder tomar Babilonia se había unido Media con Persia, aunque Persia era quien realmente era el mayor. Podríamos decir que Persia había conquistado a los medos, pero de una manera pacífica se unieron para que no hubieran muchos muertos. Así que aunque se le llama el imperio medo-persa, realmente los más fuertes eran los persas. Así que la historia que vamos a ver es antes que Darío muere, ¿verdad? Porque él solo estuvo 2 años en el reino.
Y como sabemos, Daniel había trabajado por décadas en funciones administrativas, tanto del reino de Babilonia como ahora que lo está haciendo ya con el reino de Medo-Persia. Cuando Darío llegó al reino, después de someter conjuntamente con los persas a Babilonia, tuvo la tarea de organizar el imperio que recién habían conquistado y lo hizo mucho más grande, porque en Babilonia habían 120 provincias, pero cuando Medo-Persia toma al mundo conocido de aquel entonces, todavía lo extendió más, porque si nosotros leemos, por ejemplo, en Esther, en el capítulo 1 y versículo 1, ahí nos habla ya que ya no eran 120 provincias, sino que ya eran 127 provincias. Pues en estas provincias habían lo que se llaman sátrapas. Sátrapa significa protector del reino. Ellos estaban encargados de proteger el reino y al rey. Pero como decía, pues en el versículo 2 nos dice que sobre esos sátrapas habían 3 gobernadores, entre los cuales pues Daniel era uno de esos gobernadores. Y ellos tenían, los sátrapas, tenían la responsabilidad de recaudar los impuestos de sus respectivas provincias y de enviarlas a la corte real. Así que esos hombres, los sátrapas, realmente en sus provincias tenían ellos un poder casi ilimitado y gobernaban a veces de una manera muy imperialista. En aquellas épocas, aquellos siglos, ¿verdad? Era común, bueno, ni vamos tan lejos porque hoy en día también sucede, que en aquel tiempo era común que el rey ponga en esas posiciones de influencia política y administrativa a los más cercanos a él, como eran sus parientes o sus amigos más cercanos. Ustedes han visto cuando llega, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, pone su gabinete y pone un grupo de personas que trabajan alrededor de él. Cuando viene el nuevo presidente, todas esas personas pierden su cargo, su empleo, ¿verdad? Porque solo van por cierto tiempo. Pues aquí vemos nosotros a estos sátrapas que tenían mucha influencia, pero sobre ellos estaban esos 3 gobernadores, entre los cuales Daniel era uno de ellos. Vamos al siguiente versículo. Versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Nosotros conocemos ya la historia de Daniel porque la hemos venido estudiando a partir del capítulo 1, que él quiso hacer una diferencia. Él propuso en su corazón no ser como todos los demás, ni comer como todos los demás, ni beber las cosas que los demás bebían, sino que él decidió dedicar su vida a Dios. Y por eso Dios le dio, dice el primer capítulo, 10 veces más inteligencia que todos los que habían ahí en ese palacio. O sea que no había nadie más inteligente que Daniel. Y aquí el rey, vamos a ver, de que lo pone, conoce el rey que este hombre era tan inteligente, había leído lo que se había escrito de él, que tenía por idea ponerlo por sobre todo el reino. O sea que él iba a ser el segundo del reino. Y nosotros ya vemos la historia que en todo tiempo Daniel siempre estaba arriba, ¿verdad? Y arriba. Así que interesante que Dios siempre premia a los que le sirven. Otra vez, el héroe de la historia no es Daniel, es nuestro Dios. Él es nuestro Dios el que le había dado esa capacidad, esa superioridad, ese espíritu. El Espíritu Santo guiaba a Daniel. Por eso él era superior que todos los demás. Saben ustedes que, hablando todavía del versículo 3, dice que gracias a las conquistas de Cambises y Darío Ispases, realmente el imperio Medo-Persia se había expandido por muchos lugares todavía más allá de la India. Y pues el rey sabía de la inteligencia de Daniel. Y pues el rey no era tonto, él sabía quién podía poner en el reino.
Así que vamos al versículo 4 que dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces quiere decir que estos gobernadores, los otros dos gobernadores y todos los 120 sátrapas que habían, le tenían envidia a Daniel. Así que buscaban ocasión para acusar a Daniel con respecto a las cosas del reino. Pero miren qué interesante y qué bonito que dice que no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué hermoso que nuestros jefes, ¿verdad? O las personas que están sobre nosotros puedan decir eso de nosotros, que no encuentren alguna falta, que seamos fieles, que seamos honrados, que no tratemos de engañar o de aprovecharnos. Así que estos hombres que estaban buscando la manera de hacerlo caer, no encontraron absolutamente nada para poder acusarlo. Y entonces dice el versículo 5, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos en relación con la ley de su Dios. Vean qué interesante este comentario. No encontraron nada en lo que es la vida diaria. No lo encontraron ninguna cosa de que acusarlo con respecto a que fuera infiel con los fondos o con algo en el reino, no. Entonces dijeron, busquemos por otro lado, busquemos saber en el asunto de la ley de su Dios, ¿verdad? Sabían ellos y saben, estos hombres, si ustedes pueden imaginarse, ¿qué veían en ese hombre? Daniel para este tiempo, ya con Medo Persia, ya era un ancianito. Tenía aproximadamente unos 90 años, porque cuando Daniel salió de Israel, él tenía aproximadamente unos 17 años. Y habían pasado 70 años para que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Jeremías, así que probablemente estaba cerca de los 90 años cuando llegó a ser uno de estos 3 gobernadores en Medo-Persia. Y Darío conoció a Daniel en la transición de este reino babilónico al de Medo-Persia, porque se acuerdan ustedes que en el capítulo pasado estudiamos que realmente el que quedó número 1 en el reino fue Daniel, porque Belsasar le hubiera dicho vas a ser el tercero, pero la historia nos cuenta que un día antes que cayera Belsasar, cayó Nabonido, que era el padre de Belsasar. Así que entonces ya no quedó, y como ahí fue muerto a Belsasar en esa noche, así que el único que quedaba en el reino era Daniel. O sea que Daniel hizo la transición del reino de Babilonia al reino de Medo-Persia, y esto lo supo Darío. En esa transición se enteró de su integridad, de su fidelidad, de su conducta perfecta, de la sabiduría extraordinaria, porque Dios dice que lo había hecho 10 veces más inteligente que todos los hombres. Y aparte de eso, el rey leyó en los archivos reales las décadas de experiencia y conocimiento que este hombre tenía. Era un ancianito, pero era una biblioteca, era un hombre muy sabio y también tenía experiencia en los asuntos legales en la corte de Babilonia. Se dio cuenta, en otras palabras, Darío, que podía confiar plenamente en él como su mano derecha. Por eso que dice el versículo que habíamos leído anteriormente, que pensaba ponerlo sobre todo el reino. Interesante, ¿verdad? Esto, pues, por supuesto, despertó la envidia y los celos de estos sátrapas y de los otros gobernadores. En primer lugar, porque ellos estaban indignados, se sentían humillados que tuvieran que darle cuenta a un hombre que era esclavo, que había venido de otro pueblo, que no era ni siquiera medo-persa, ¿verdad? Y que él pudiera tener autoridad sobre ellos, eso no les gustaba. Además, su fidelidad, su integridad eran para ellos una molestia constante.
porque con seguridad Daniel fiscalizaba minuciosamente la recolección de los impuestos. Y esto pues estorbaba los negocios de ellos porque no se podían llenar las bolsas de dinero. Así que no les permitía a ellos hacer negocios turbios y corruptos. Por eso ellos estaban enojados contra Daniel, ¿verdad? El texto original describe que ellos entraron de una forma así como tumultuosa ante el rey, como en una conmoción estruendosa, como si se tratara de un asunto urgente que había que resolver ya. Y también le mintieron al rey, porque ellos le dijeron verdad al rey de que pues todos estaban de acuerdo en este asunto. ¿Cuál era el asunto que le venían a presentar? Veamos lo que dice el versículo 6. Dice que entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos, fíjense la palabra todos los gobernadores del reino. ¿Cuántos eran los gobernadores del reino? Eran 3, pero ahí no estaba Daniel. Y ellos dicen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vean ustedes la mentira. Dicen ellos todos, pero no, Daniel no estaba en ese consejo y era el principal de todos los gobernadores. Y tampoco nunca hubiera estado de acuerdo con ese decreto, porque pues Daniel solo adoraba al verdadero Dios, ¿verdad? Y esa proposición pues era una propuesta pecaminosa. Así que, pero ellos presentaron la solicitud con mucha convicción, como algo que exigía una inmediata atención del rey y que había que hacerse pronto, ya, ¿verdad? Así que entonces vemos nosotros que los dirigentes hicieron también algo ahí muy interesante, que lo que trataron es de halagar al rey, porque le dicen ellos, ¿verdad?, que se haga un edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande de Dios o de hombre fuera de ti, oh rey, en otras palabras, tú eres el Dios hoy por hoy, ¿verdad? Lo estaban halagando y ocultando su maligno designio contra Daniel, porque ellos lo que querían era acabar con Daniel. El diablo siempre quiere acabar con los hijos de Dios. Y por supuesto, el diablo usa personas, ¿verdad? Como lo hicieron con Jesús, que la gente que le gritaron, crucifícale, crucifícale, quien estaba detrás de todos ellos eran demonios y era Lucifer, ¿verdad? Ellos estaban ocultando su maligno designio contra Daniel y al mismo tiempo encubriendo sus verdaderos propósitos. Darío, por otro lado, vio el lado práctico de esa ley temporal. Pues para sus habitantes de Babilonia, acuérdense que él acababa de tomar el reino de Babilonia, así que para esos habitantes de Babilonia, él era un extranjero recién llegado. Acuérdense, cuando un pueblo tomaba a otro, pues los que eran conquistados odiaban al otro pueblo que los conquistó. Así que entonces, al imponer y exigirles esta adoración, este decreto, que hicieran que los babilonios confesasen su lealtad hacia él como nuevo rey y hacia el nuevo régimen Medo-Persia, él dijo, esto es fantástico. Y entonces, el versículo 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Saben que en el tiempo de antes, en la época de Medo-Persia, aún hoy en día dicen, es que esta no es ley de Medo-Persia, ¿verdad? Cuando una cosa que no se puede cambiar, porque ellos no se les permitía cambiar. ¿Por qué? Porque el rey se consideraba un dios. Y si podía revocarse una ley, quería decir que no era perfecto. Por eso entonces ellos, como se consideraban dioses,
Si algo lo firmaban, no importa quién cayera o qué cabeza volara, no se podía cambiar. Así que la verdadera intención tras esa ley era, como dijimos, tenderle una trampa a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 10. Así que entonces era la costumbre que Daniel tenía. Pero por supuesto, pues Darío más tarde se va a dar cuenta que ha sido engañado, porque dice que él firmó pues el edicto y la prohibición. Entonces nosotros vemos que el Señor nos llama la atención en estas cosas. En primer lugar, queridos amigos y hermanos, cuidémonos de cuando nos halagan. Miren, es mejor que nos critiquen a que nos halagan, de veras, aunque a nosotros nos encanta escuchar más el halago que la crítica. Cuando nos critican, puede ser que nos vayamos a meditar y digamos, ¿será real lo que esa persona ve en mí que yo no había visto? Y quizás nos ayude a cambiar nuestro carácter. Pero cuando nos halagan, nos sentimos tan bien, ¿no? Pero nunca sabemos lo que hay detrás de un halago. Yo prefiero las críticas que los halagos. Muy bien. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, de que la verdadera intención pues era acabar con Daniel. Eso es lo que ellos querían, porque Daniel oraba 3 veces al día y sus adversarios deseaban arrojarlo al foso de los leones para asesinarlo, para quitarlo de en medio. Y estos dirigentes malvados actuaron como verdaderos hijos del diablo. Versículo 10. Saben que hay un versículo en la Biblia que lo encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo, buscando alrededor de nosotros a ver a quién puede devorar, ¿verdad? Así que ahí el diablo andaba buscando a Daniel para devorarlo, pero vamos a ver qué sucedió. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Y saben, ese versículo para mí es súper inspirador. Es que los verdaderos hijos de Dios no vivimos por las leyes de los hombres. Nosotros vivimos por convicción. Llueve, trueno, relampaguee, yo le voy a ser fiel a mi Dios. Que me amenazan con quitarme el trabajo, no importa, yo voy a serle fiel a Dios. Que me amenazan con que me van a quitar la casa, pues no importa, pero yo le voy a ser fiel a Dios. Llegar a esa convicción es algo que uno tiene que haber meditado, orado, pedido y por supuesto confiado en Dios. Cuando tú conoces a Dios y sabes que Él nunca te va a abandonar, tú puedes tomar esas decisiones. Las personas que tienen duda de tomar decisiones por Cristo son aquellos que no conocen a Cristo. Cristo ya venció al diablo. El diablo es un enemigo vencido que está dando, como decimos nosotros por ahí, las últimas patadas de ahogado, ¿verdad? Así que, pero él, dice Daniel, escuchó el edicto y él no lo cambió absolutamente nada. Él fue, abrió su ventana y dice que oró 3 veces como lo solía hacer antes. Esta semana tuve un encuentro con una persona quien se ganó mi respeto. Y no digo esto porque yo tenga favoritismo ni por un lado ni por el otro. Yo respeto lo que la gente decida hacer, por eso tenemos libertad. Esta persona se acercó a mí y me dijo, ore por mí, dice, porque me van a quitar el trabajo. Y entonces le digo, ¿por qué te van a quitar el trabajo? Dice, porque no me he puesto la vacuna, pero yo no me la quiero poner y no me la voy a poner solo porque hay una ley en mi trabajo que dice que hay que ponérsela. Dice, yo vivo conforme a lo que yo creo. Yo creo que esa es mi decisión hoy por hoy y yo voy a vivir conforme a mi decisión. Les digo, yo siento un respeto ahora especial por esa persona porque podríamos decir, tuvo agallas para defender lo que cree. No estoy diciendo ni que unos están correctos ni que otros están equivocados. Lo que estoy diciendo es que esa persona eso es lo que creía y eso es lo que
sobre lo que se puso firme. Y eso es fantástico, hermanos, cuando nosotros hemos creído algo, especialmente cuando es de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios, como en el caso de Daniel, que era su convicción orar 3 veces al día, y no hubo ni siquiera ningún decreto ni real, ni aunque le dijeran que le iban a quitar la vida, porque él sabía que si lo tiraban al foso de los leones, no crean que esos leones les daban de comer mucho, apenas los mantenían vivos para que cuando cualquiera que cayera ahí era devorado inmediatamente. Interesante, ¿verdad? Así que vemos nosotros que el decreto de Darío era un problema para los babilónicos, a los que habían sido conquistados, ¿verdad? Pues ellos estaban acostumbrados a venerar y adorar una gran diversidad de dioses, de divinidades que ellos tenían, estatuas y muchas cosas que ellos tenían y adoraban. Pero para ellos no era ninguna contradicción abandonar a sus dioses por un mes y adorar solamente a este nuevo rey. Para ellos no era problema, el problema era para Daniel, ¿verdad? O al menos así creyeron los gobernadores y los sátrapas. Los judíos ha sido siempre el único pueblo a través de la historia en el pasado que tenían un solo Dios. Todas las demás naciones tenían un montón de dioses. Un Dios de un día, un Dios de un pueblo, un Dios de una, etcétera, pero los judíos no, solamente uno. Así que para el propósito era llegar a Daniel. Así que los judíos fueron los únicos que no pudieron admitir una orden así, porque ellos conocían bien el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La voluntad del rey Darío era incuestionable, ya que era considerado el Dios, ¿verdad? Y pues como Dios, él no podía la gente pensar que él se equivocaba. En el libro de Esther encontramos una situación un poco parecida, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey había dado aquella orden de matar a los judíos y después Esther entró y no se podía cambiar la ley porque otra vez era Medo-Persia, no se cambiaba y tuvo que dar él otra ley para que ahora se defendieran, ¿verdad? Así que lo encontramos más de una vez en la Biblia, estos ejemplos que nos, podríamos decir, nos confirman otra vez más cómo las escrituras están escritas de acuerdo a cómo eran las costumbres de aquellos tiempos. Así que seguimos adelante, ¿verdad? Daniel, fíjense otra cosa importante que me interesa de ese versículo que acabamos de leer, que Daniel, pues él no cambió. Él simple y sencillamente siguió siendo el que siempre había sido. No cambió su estilo de vida ni su estilo de oración, porque él podía simplemente haber cerrado las ventanas de su cuarto y que nadie lo viera cuando estaba orando. Él podía haber hecho eso, pero esa no era su costumbre. Él lo hizo como siempre había sido su costumbre. Así que, ¿cómo iba a ser Daniel ingrato ante aquel Dios tan grande que lo había bendecido, lo había protegido a través de tantos años, de más de 70 años de servicio en ese pueblo extraño, ¿verdad? Él podía haber huido tal vez, o irse para otro lugar, podía haberse ido como poniendo un pretexto de decir que había un viaje de parte del rey o algo. En fin, podía haber orado en secreto, pero no lo hizo. Simplemente siguió orando 3 veces al día como siempre lo había hecho. Su actitud no era un desafío a la orden del rey, sino su costumbre santa, y él no iba a cumplir y no iba a cambiar sus costumbres por la orden del rey. Así que en los versículos que leímos, si Daniel sí pudo mantenerse en pie frente a sus enemigos, ¿saben por qué? Porque era inocente. Igual que el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo, cuando la gran Babilonia mística se establezca, habrá fieles hijos de Dios que estarán de pie, aunque se pasen leyes obligándolos a hacer algo que ellos no quieren hacer. El versículo 12 dice: fueron luego ante el rey todos estos malos y le hablaron del edicto real.
y le dijeron: Rey, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, y él todavía enfatiza y dice, la cual no puede ser abrogada. En otras palabras, no puede ser revocada, ¿verdad? Estos hombres malos se presentaron ante el rey denunciando a Daniel cuando dijeron esas preguntas, ¿verdad? Rey Darío para siempre vive. Él venían con el saludo típico, como para decirle: tú eres para siempre vive, el único que para siempre vive es Dios. Otra vez queriéndole decir que era el Dios, ¿verdad? Y menospreciaron también a Daniel porque vamos a ver lo que dice después en el versículo 13. Dice el versículo 13 que entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá. Ven que ellos hacen énfasis en eso de la cautividad. En otras claves, un esclavo, señor, un don nadie, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vean cómo ellos presentan, ¿verdad? Menospreciaban a Daniel, por eso dijeron que es hijo de los cautivos de Judá, dando a entender que es un esclavo que el rey puso sobre ellos. Luego lo acusaron de no respetar al rey al desobedecerle, pues oraba 3 veces al día a su Dios. También dieron a entender que Daniel era un traidor. Estos hombres eran espías que controlaban a las personas. Eso siempre ocurre cuando un gobierno emite leyes religiosas. Y saben, en el tiempo de Babilonia, pues el rey era gobernador, pero también él era el Dios, así que estaban unidas las dos cosas. Y eso despierta el fanatismo religioso que se manifiesta en una especie de inquisición persecutora en contra de aquellos que no siguen su conciencia libremente. Medo-Persia se había convertido en un reino de terror y de persecución, en un estado donde ya no había libertad religiosa. Y algo parecido va a suceder al final del tiempo. Y ha ocurrido en muchas ocasiones en diferentes lugares por décadas, ¿verdad? Como lo que sucedió cuando la estatua del rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Otra vez, otra, y todo tiene que ver con adoración, porque el diablo quiere ser adorado. No quiere que le demos la adoración a Dios. Por eso se enoja contra los verdaderos hijos de Dios. Versículo 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Vean ustedes qué interesante. Cuando llega, después de que ellos le dicen eso, pero mira, Daniel, él sigue orando a su Dios 3 veces al día. Ahí es donde al rey le cayó, como decimos nosotros, el 20. El rey finalmente se dio cuenta que él mismo había caído en una trampa, porque lo que ellos querían era destruir a Daniel. Pues la ley que le hicieron emitir no era de aprecio al rey realmente, sino lo que querían era de despreciar a Daniel y deshacerse de Daniel. No se trataba de honrar al rey, sino de destruir al hombre en el que él confiaba. Y dice que cuando el rey oyó el asunto, dice, le pesó en gran manera. Dice que resolvió librarlo. Trató de hacerlo hasta que se puso el sol, dice, estuvo, ¿verdad? Así que el rey Darío dedicó el resto de su día con el intento de buscar si había una ley, a ver si había un lugar a donde, cómo poder librar a Daniel. Estoy segura que hasta debe de haber hecho esfuerzos personales para inducir a los conspiradores a que fueran indulgentes y perdonaran semejante cosa. Estoy segura que debe haber usado todos los argumentos habidos y posibles para poder librar a Daniel, pero todo fue en vano. Los enemigos de Daniel estaban firmemente decididos a hacer cumplir la ley y echar a Daniel en el foso de los leones. Versículo 15. Vemos entonces nosotros que dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persa, y que ningún edicto
u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vean qué terrible. El mismo rey debe haberse sentido tan enojado y tan frustrado al mismo tiempo, porque lo habían usado, lo habían usado. Así que los políticos, como decimos, ¿verdad? Lo habían acorralado al rey, mostrándole la legalidad de su acusación. Ellos deseaban una ejecución inmediata. Entre la espada y la pared, el rey tuvo que cumplir la ley. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, y yo me imagino que se lo dijo con un gran sentimiento, y le dijo, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Saben que es interesante, ¿verdad? Como a veces nosotros también caemos. Por eso digo, cuídense de los halagos, porque hay algo siempre detrás de un halago. Y aquí el rey, pobrecito, ¿verdad? Pues fue engañado por todos estos hombres. Versículo 17. Dice entonces que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Yo quiero que noten eso. Muchas personas tal vez no le ponen mucha atención a estos detalles. Aquí nos habla que el foso fue asegurado primero por una piedra, después dice del sello del rey y luego el anillo de los príncipes. Así que fue asegurado triplemente, triplemente. Los enemigos de Daniel querían estar absolutamente seguros que el anciano había de morir y que no iba a haber ninguna opción de que él se pudiera escapar. Yo no sé si a ustedes recuerdan eso, pero podríamos decir, esta comparación se parece a lo que sucedió hace 2000 años atrás, cuando también nuestro Salvador fue muerto, fue puesto en un sepulcro y los malos fueron a pedirle a Pilato y que al poner la piedra, así como aquí también fue pues una piedra, que se pusiera un sello de Pilato. Y también, aparte de eso, le pusieron una escolta para que Jesús no saliera de la tumba. Pero nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De que no había quien pudiera detener al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Príncipe de los Príncipes. Y ahora vamos a ver algo parecido en esta historia, ¿verdad? Así como a Jesús no lo pudieron detener, pues Jesús salió, resucitó y más glorioso todavía, venció la muerte y el sepulcro y pronto está por venir en gloria y majestad. Qué historia más hermosa, ¿verdad? Así que ahora estamos por ver también una historia parecida con este siervo amado de Dios, ¿verdad? Versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Esa debe haber sido la noche más miserable del rey Darío. La pasó en vela y en ayuno. Saben que en otras traducciones dice que sin instrumentos de música, sin mesa, sin comida, sin mujeres, sin concubinas, sin muchachas que vinieran a distraerlo, ni bailes, ni diversiones, ni entretenimiento, ni ninguna distracción que habitualmente siempre estaban delante del rey. Él quiso estar solo, se pasó en vela toda la noche. Versículo 19. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana, pues si no había dormido, y fue apresuradamente al foso de los leones. Fíjense que no se fue a buscar de comer, había pasado una noche miserable. Y corrió a donde estaba el foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Él no esperaba que Daniel le contestara. Con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Qué interesante, ¿verdad? Otra vez, como vuelvo a decir, el héroe de la historia no es Daniel, hermanos. Es nuestro Dios, es ese Dios a quien nosotros servimos, que nos puede librar, no importa del peor, de las cosas terribles que nos pueden pasar en este mundo. Él es, y el rey dijo algo muy, muy interesante. Dice, oh rey, dice, a quien tú sirves, él te puede librar. Y Daniel le respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué interesante, ¿verdad? Y como decía, pues la respuesta de Daniel es interesante. Él comienza diciéndole, oh rey, vive para siempre. Daniel no albergaba ningún rencor. Él le habla a Darío que él no era causante ni culpable de su persecución. Y a veces nosotros, hermanos, cuando alguien nos hace una injusticia, nosotros gritamos, pataleamos y hacemos cuanta cosa. Y a veces no honramos a Dios con eso. Dejémosle a Dios la venganza. Dios hace mejor las cosas que nosotros. Es más, nosotros nos podemos hasta equivocar y estar buscando mal. Él le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Yo me imagino a los pobres leones. Esos leones pasaron también una noche triste porque estaban muriéndose de hambre y ahí estaba la comida, como quien dice, pero ahí estaba el ángel de Dios, que era nuestro Señor Jesús al lado de Daniel, que no permitió que los leones abrieran su boca. Y entonces le dice, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente. Miren, hermanos, que la gente nos acuse de lo que sea, pero que Dios nos encuentre inocente. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Versículo 23. Dice entonces que se alegró el rey en gran manera a causa de él. Estaba feliz Darío, porque Daniel estaba vivo, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? No era porque Daniel era, ¿verdad? Sino dice porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros nos libraríamos, hermanos, si tan solo confiáramos en nuestro Dios? En nuestros momentos difíciles, entre nuestras noches de desvelo, confiemos en nuestro Dios. Con seguridad que la noticia de la salvación milagrosa y completa de Daniel se esparció rápidamente por todos lados. Todos reconocieron la salvación divina. Así como había sucedido, ¿se acuerdan? Con el horno de fuego, que habían venido de todas partes del reino y se fueron contando esa historia, pues ahora se iban a ir contando otra también emocionante. Y dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, ¿verdad? Todos para ver a Daniel, porque dice, y dio orden el rey, versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y dice que ni aún habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y los quebraron todos los huesos. Ay, 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 qué tremendo, ¿verdad? Nadie pudo negar el milagro de la salvación de Daniel. No podían decir que los leones no tenían hambre, porque cuando estos cayeron, los hicieron pedazos rapidito, ¿verdad? Así que, hermanos, vemos nosotros que cuando los acusadores fueron echados en el pozo de los leones, dice que ni siquiera habían llegado al fondo del pozo, porque me imagino que habían como piedras ahí, ellos quizás quisieron subirse a lo más alto pero los leones saltaron y los agarraron y les quebraron todos los huesos. En el libro de Proverbios encontramos nosotros un versículo que debemos de recordar. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades
Lo malo que pensamos para otros se va a volver contra nosotros, hermanos. Y retenido será con las cuerdas de su pecado, dice. Como le pasó a Naamán. Él estuvo haciendo una horca para que pudieran colgar a Mardoqueo y el que fue colgado fue él mismo. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. El que cava foso va a caer en él, y el que remueve la piedra, sobre él va a caer la piedra. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no le decimos mal a nadie, hermanos. Aunque nos hagan mal, nosotros seamos humildes y sencillos. El versículo 24 dice que él dio la orden, y fíjense que hay algo interesante ahí. Dice que sus hijos y sus mujeres también fueron echados con él. Parece un castigo exagerado, pero hay que analizar varios detalles. En primer lugar, hay que recordar que fue Darío, un rey pagano, quien decretó esta sentencia. No era un rey justo, ¿verdad? Como nuestro Dios, quien acaba de ser mentido, engañado y manipulado. Él está tan enojado que él se va a desquitar en lo máximo contra esos funcionarios maliciosos por querer ejecutar a su empleado, por decir así, al gobernante más valioso que él tiene. Así que estos funcionarios merecían este castigo, igual que el rey Belsasar en Babilonia mereció su castigo, pues se decidió por la maldad, sabiendo que Daniel era inocente, porque ellos mismos dicen que no le habían encontrado ninguna falla, pero ellos querían asesinarlo. De la misma manera, estos malvados sátrapas y gobernadores estaban totalmente conscientes de su inocencia, y aún así tramaron para matarlo, para ejecutarlo. Igual que el caso de nuestro Señor Jesús. Miren, el mismo primer sacerdote, el sumo sacerdote, dijo, bueno, más conviene que muera uno en lugar que todo el pueblo sea dañado, y decidieron colgar a Jesús en una cruz. De igual manera. Pero la pregunta es, ¿por qué se ejecutó también a sus familias? Bueno, una razón pudo haber sido para protegerse. Los reyes se protegían de futuras venganzas. Si mataban a estos hombres, podría ser que un hermano, un tío, un primo, un hijo, ¿verdad?, viniera a vengarse del rey. Así que los mataban a todos. Esa era la costumbre en aquel entonces. Pero también otra razón la encontramos en el relato parecido que ocurrió también en el gobierno Medo-Persia con el rey Asuero. ¿Se acuerdan? Con Mardoqueo y con la reina Esther, ¿verdad? Dice que cuando Amán fue muerto, entonces el rey Asuero también mandó a eliminar a toda la familia. Era costumbre medo-persa, ¿verdad? Así que su esposa Ceres y sus amigos fueron también muertos porque lo habían apoyado en el complot. Y yo me imagino pues que quizás las familias de todos estos sátrapas estaban de acuerdo en deshacerse de Daniel para ellos hacerse más ricos. Muy bien. Con seguridad, estos sátrapas y gobernadores ya habían hablado en sus casas con su familia de lo que habían hecho, de lo que querían hacer, ¿verdad? Así que, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todos ellos fueron destruidos. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Saben, hermanos, aquí hay una cosa positiva y otras negativas. En primer lugar, manda a hacer otra ordenanza. Los asuntos espirituales no son motivo de ordenanza, es algo voluntario que la gente tiene que decidir. Yo no le puedo decir a una persona que ame a Dios. No, yo no le puedo obligar a nadie. Ese es algo que es personal. Pero aquí el rey, que está acostumbrado a dar decretos, ahora manda otro decreto, ¿verdad? Pero lo que sí es positivo es que ahora él reconoce que el Dios de Daniel es el Dios viviente,
que permanece por todos los siglos y que su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Hermanos, y esto es hermoso porque eso sí es verdad. En toda la Biblia encontramos que el reino que va a permanecer por toda la eternidad es el reino de nuestro Dios. Por eso es que el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, ¿verdad? Que es necesario primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él nos las añadirá. Daniel creyó las palabras del salmista que dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y ojalá nosotros también podamos hacer de esas palabras nuestra convicción. Daniel era hijo de Dios que realmente vive por los siglos de los siglos. Esa historia hermosa, bella, ¿verdad? Del libro de Daniel es fascinante. Versículo 27 dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y vuelvo a recalcar, Daniel no es el héroe de la historia, es nuestro Dios que salva y libra, que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Las puede hacer en tu corazón, las puede hacer en tu angustia, las puede hacer en esa enfermedad que quizás nos hayan dicho que tenemos, pero Dios tiene el poder para sanarnos si es que Él lo quiere hacer así. Y dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo no sé cuál sea el león que tú tengas en tu vida, pero confía en ese Dios maravilloso que para Él no hay un imposible. Versículo 28 dice que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ven ustedes, todavía va a seguir Daniel. Muere Darío y todavía sigue Daniel con el rey Ciro el persa. Qué historia más hermosa, más maravillosa. Haz de Jesús el rey de tu vida. Haz de Jesús el héroe. Y en todo momento, donde quiera que tú te encuentres, siempre vas a encontrar respuesta para tus angustias. Amén.